te encuentres súper bien. Ya sabes que mi nombre es Belén y que en este canal hablamos sobre temas de salud mental. Hoy quiero platicarles sobre algo que me llamó la atención, que puede ser que en la cotidianidad o a lo mejor empiezas a aprenderlo y después se te hace como algo práctico y ya después piensas como de que, ok, es algo que hago, pero no me llegué a percatar como que a lo mejor al inicio cuando alguien está intentando hacerlo, pues puede ser un poco difícil. Vamos a hablar de cómo se redacta algún informe, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, ¿sale? Primero que nada, siempre me gusta dejar en claro que son cosas que yo manejo, que no es así como que puño y letra, que así se van a hacer las cosas. Entonces me gusta hablar mucho desde mi experiencia y que ustedes a lo mejor puedan hacer adaptaciones sobre esto, algo que ustedes digan, bueno, pues yo quiero agregarle esto, quiero hacerlo así y así por aquí por allá, porque todos somos diferentes y cada quien tiene una perspectiva de lo que nosotros estamos viendo. Lo que sí es que, por ejemplo, si aplicas pruebas, pues las calificaciones por default que va a dar pues una calificación y es algo muy concreto y que hasta tú y yo pues vamos a congeniar y que pues es la misma respuesta, ¿no? Entonces, independientemente de eso, pues yo quiero decirles que no es como que alguna persona que te esté enseñando es que sea lo absoluto. Siempre las cosas las podemos mejorar y no tiene nada de malo. Y también podemos darle nuestro estilo, ¿ok? Entonces, quiero hacer esta entrada porque primero hay que saber qué tipo de informe vas a entregar. Creo que en mis anteriores videitos ya les he hablado de bastantes temas, de diferentes áreas en las que se puede desempeñar la psicología. Por ejemplo, si nosotros hacemos un reporte de evaluación, no es lo mismo un informe que se hace de entrega de resultados por un proceso terapéutico o a lo mejor un informe que tiene que ver por la parte psicopedagógica. Entonces, esto todo es diferente, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un informe que tiene que ver con una evaluación, para empezar necesitamos saber qué es lo que quieres evaluar. ¿Para qué lo vas a evaluar? ¿Qué buscas obtener con eso? Porque no podemos aplicar pruebas por aplicar o es que yo creo que es esto, es que yo pienso que es esto. Porque a veces me pasó un caso en el que a un paciente se le aplicaron pruebas que ni siquiera necesitaba. Entonces ese informe salió larguísimo, pero no propiamente por el hecho de que... ¿Cómo explicarlo? No por el hecho de que estuviera correcto, sino porque la persona que lo estaba realizando no sabía cómo evaluarlo. Entonces, cuando no sabes o no tienes orientación, puedes pedirle apoyo a un colega. También es importante saber que no lo sabemos todo y que requerimos apoyo. Y eso es normal, ¿sale? Yo siempre tengo una frase que cuando quiero saber sobre algún tema o no estoy entendiendo algo que alguien está comentando, yo digo, mira, disculpa mi ignorancia, pero necesito que me expliques porque pues no sé, ¿no? Entonces eso es muy grato que lo sepan. Pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema. El punto es que, bueno, tenemos que tener en claro qué vas a evaluar. Tienes que hacer una batería de pruebas. ¿Qué es una batería de pruebas? Por ejemplo, si yo quiero evaluar no sé, un probable un DI, que es una deficiencia intelectual, entonces, o una discapacidad intelectual, necesito pues a lo mejor aplicar una prueba que tenga que ver con el desarrollo, aplicar pues obviamente una prueba que tenga que ver con la evaluación del nivel cognitivo del CI. Y a lo mejor puede ser también de alguna prueba que se pueda evaluar sobre la independencia o inclusive su estado emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos descartar que sea una discapacidad intelectual, pues hay niños que pueden tener dificultades en la escuela y no propiamente es porque tengan una discapacidad intelectual o que tengan un nivel bajo. Tiene que ver a lo mejor con algún otro trastorno. ¿Qué nos hace diferenciar? Por ejemplo, si el niño tiene un coeficiente intelectual bajo, bueno, aparte, en las pruebas de inteligencia, si marca puntajes de, si no mal recuerdo, de 50 a 40, pues ya es por default que en esa prueba te está marcando que es una discapacidad intelectual, pero con una prueba no solamente se evalúa eso, es que sale bajo ya, es eso, no. Por eso se hace la batería de pruebas que les estoy explicando. Entonces también para esto, si queremos saber si es un DI, se le evalúa las partes adaptativas. Por ejemplo, el niño come solo, va al baño solo, porque puede ser un niño que tenga 7 u 8 años y no se sabe atar las agujetas. Y también una de las cualidades que tienen de los niños con DI es que babean.
a veces los papás lo visualizan desde que son niños y pensamos, bueno, piensan los papás, ¿no? Es que ya se le va a quitar es porque está pequeño, pero siguen pasando el tiempo, los años y el niño sigue babeando, entonces ya no es algo adaptativo, ya no es algo realmente dentro de lo estandarizado del normal, ¿no? Entonces, igual son niños que a lo mejor no se saben abrochar su camisita, les cuesta trabajo vestirse. Entonces, esas son de habilidades que tienen que hacer dentro de la cotidianidad y son cosas que deberían de hacer solos, no propiamente con un apoyo. Entonces, ya ahí tú vas viendo, ok, eso también. Y a lo mejor igual empiezas a evaluar su desarrollo motriz o todo su proceso perinatal y postnatal, empiezas a ver que hubieron algunos poquitos rojos, como por ejemplo, no sé, sobre la incubadora, a lo mejor tuvo preeclampsia, a lo mejor el niño igual no gateó, entonces son muchas cosas que van ahí dando como esos poquitos rojos y que nos van dando esta pauta como para concretar que, ok, sí coincide con todo esto. Obviamente también nos basamos en el DSM-5, ¿no? En todas las cualidades que tienen que cumplir para que se pueda diagnosticar esto. Pero bueno, me estoy enfocando un poco, me estoy saliendo un poquito del tema porque lo importante es el informe. Entonces, ¿cómo se hace ese informe? Enfocamos lo que ya dije, ¿no? Lo que queremos buscar, que queremos encontrar, etcétera. Pero el informe consta en que obviamente se pongan los datos completos del paciente, la persona que acude con él a consulta y el motivo de consulta. Todo eso lo redactas, cumpleaños, etcétera, todos los datos generales. Después hay que poner qué pruebas aplicaste y pues se recomienda que pues se ponga el nombre del autor y la fecha, ¿no? Porque pues tú no eres el dueño de la prueba ni tampoco pues hay que dejar de lado pues estas personas que fueron las que realizaron las pruebas para darle cavidad y soporte a la información que tú estás dando, ¿no? Después de eso, pues obviamente antes de realizar el informe pues calificas las pruebas, sacas toda esta parte, pero bueno, ya en el informe lo que hacemos, bueno, en el caso cuando yo redactaba esta parte, era poner prueba por prueba las cosas que yo había visualizado, observando, ¿no? Pues yo observé que al aplicar esta prueba, el paciente mostraba dificultad para etcétera, 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 ¿no? Y hay que hacer también una interpretación de esas pruebas. Varias de estas pruebas traen la interpretación ya hecha, pero tú tienes que adaptarla a el paciente, porque pues obviamente es como, por ejemplo, si sale bajo, significa que tiene baja capacidad para concentrarse, algo así, ¿no? Y si sale alto, no sé si me ocurre, del 80 al 90 es porque está dentro de un rango normativo, o si sale, etcétera, ¿no? Entonces hay pruebas que ya traen estos rangos en los que tú tienes que fijarte qué significa. Pero no es que vas a pasar tal cual que, significa esto, sí, pero y luego, ¿y qué le vas a explicar al papá? Sí, es que está dentro de lo normal. Bueno, ¿y qué significa eso, no? Entonces tú tienes que hacer la interpretación de esto, pero también hacia el papá. Bueno, a mí me gusta mucho enfocar que esta información sea dirigida o digerible para los padres, independientemente que lo vea, pues a lo mejor alguien del sector salud o inclusive un maestro, pero a mí me gusta más que sea comprendido por ellos porque pues ellos son los que van a convivir con los niños o con los pacientes en casa y pues tienen que tener toda la comprensión de ese tema para empezar a abordarlo, ¿no? Entonces, bueno, igual me gusta que cuando se entrega la información también sea como muy digerible para que surjan dudas o se pueda dar en ese mismo instante estrategias sobre el diagnóstico, etcétera. Pero bueno, entonces ya después de que tienes todo calificado, empiezas a redactar y pones todo lo de la interpretación de las pruebas, de cada una. Pero siempre tienes que no salir del enfoque. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Con qué lo estás sustentando? Porque si de repente una prueba sale esto y sale el otro y no tiene coherencia, tú al final tienes que hacer un conjunto de toda la información que tú encontraste, pero que te lleve a lo que tú dijiste, esto sí me refuerza para que yo diga, pues es una discapacidad intelectual. Porque inclusive puedes tomar de partes de donde vienen los reactivos del DSM-5 que dice, si cumple con el reactivo A, B, C y así y lo va sustentando. De hecho, en el DSM-5, en la discapacidad intelectual, hay también niveles. Entonces, para esos niveles hay una tablita. Yo normalmente lo que hacía era como copiar la tablita para justificar esto, que no solamente es algo que yo estoy verbalizando, que estoy viendo, que estoy observando, que lo están dando las pruebas, sino que inclusive está cumpliendo con todas estas aptitudes en lo que redacta del DSM-5, que es donde nosotros nos basamos para poder realizar algún diagnóstico, ¿no? Y bueno, al final también se tiene que entregar un plan de trabajo. Bueno, pues está padre el diagnóstico, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
A mí me gusta mucho que sea un trabajo multidisciplinario, ¿no? Yo siempre tengo entendido que los niños que tienen algún trastorno del neurodesarrollo o inclusive que tengan algún trastorno emocional como depresión o ansiedad, sí hay que dirigirlos con la evaluación a el sector salud. Por ejemplo, si es depresión o ansiedad, pues mandarlos con un psiquiatra, porque ellos son los que dan los fármacos, nosotros los psicólogos somos los que damos la terapia. Entonces es un trabajo multidisciplinario, tanto ellos como nosotros tenemos que trabajar a la par para que la persona pues pueda igual resurgir y poder tener pues habilidades adaptativas dentro de la sociedad, ¿no? Y en el caso de los trastornos del neurodesarrollo, siempre dirigirlos a un neurólogo, pero de preferencia que sea un neurólogo pediatra, en caso de niños, porque es muy importante que no solo estén enfocados al área de neurología, sino que también tengan como esa calidez humana que tienen que ver con los niños, ¿no? Bueno, y ya después de eso, pues estamos hablando de un informe de una evaluación. Ahora, si hablamos de un informe que tiene que ver con un proceso de terapia, pues el niño tiene que cumplir, a lo mejor, eso tiene que ver mucho con los padres, ¿no? Pues lo llevo tanto tiempo, pero de preferencia en la parte de psicoterapia tienen que ser unas 7 u 8 sesiones donde se empiezan a ver ya cambios, ¿sí? En estos procesos de los objetivos. Al principio tienes que tener tus objetivos claros, ¿no? Cuando tienes tus objetivos claros a trabajar, pues vas sobre la marcha. Y tampoco podemos ser ambiciosos. A lo mejor se me ocurre un niño, porque yo trabajo con niños. Si se me ocurre un niño que viene porque necesita trabajar la tolerancia a la frustración, de su atención y su memoria. Entonces, si tenemos esos 3 claros objetivos, tenemos que enfocarnos en esos y no ser ambiciosos en el sentido como de que, y también veo que tiene dificultades en su motricidad fina, y también veo que tiene dificultades a lo mejor en su motricidad gruesa. Y sí, son focos que nosotros estamos visualizando, pero si ya tienes tus objetivos preestablecidos, tanto tú como terapeuta que viste en las primeras sesiones y también con el padre, que en este caso pues es el cliente, entonces tienes que enfocarte en eso y no salirte de la raya, y todas tus actividades tienen que ir procurando que se vayan enfocando en esto para que se vaya viendo una mejora, y también tienen que ser consecutivas. Por ejemplo, si queremos trabajar motricidad fina, pues puede ser que a lo mejor al inicio lo pongas a abrir y cerrar cierres, que se ate las agujetas si el niño no sabe, y luego de ahí puedes trabajar un poquito la motricidad fina, pero con la parte sensorial, que se ponga a pintar con sus deditos o con un hisopo, que ponga a hacer puntitos, o de repente que hagan un juego de abrir y cerrar, no sé, tapas de enroscar, etcétera, ¿no? Pero todo es un proceso, entonces tienes que ir de menos a más para que se vayan viendo esos avances. Y si en dado caso, aunque tú quieres ir incrementando el nivel de dificultad, el niño no puede, entonces está brindando un foco de alerta. No es que no estés cumpliendo el objetivo, sino que tienes que hacer adaptaciones para a lo mejor volver a bajar un poco el nivel y luego subirlo, y así sucesivamente de forma paulatina, para que pues el niño tenga un cambio. Tampoco podemos sobreexigirle algo que el niño no tiene, entonces tiene que ser poco a poco. De ahí, ya que tenemos claros nuestros objetivos, hicimos nuestro proceso terapéutico de 7, 8 o 9 sesiones. Esto lo deciden mucho los papás, pero para que se empiecen a ver cambios entre lo estipulado, tiene que ser en ese periodo de sesiones. Obviamente pueden ser más, pero se empiezan a ver cambios en ese tiempo, ¿ok? Entonces, después de que a lo mejor termina, el papá dice, no, pues ya, pues hasta aquí, ok, entonces vamos a hacer una entrega de un informe sobre los avances que nosotros visualizamos en base a los objetivos que platicamos desde la primera sesión, ¿no? Entonces, así les comento cómo se redacta este informe, como yo lo he ido trabajando. Al inicio, pues se ponen pues como prioridad los datos generales del niño: nombre, edad, cumpleaños, quién viene con la consulta, motivos de consulta, y aquí también es importante poner si el niño está ingiriendo algún medicamento, si tiene algún diagnóstico, ¿sí? De preferencia, cuando vayan a un proceso terapéutico, que sea alguien que ya tenga un diagnóstico. Si no tiene un diagnóstico y tú no sabes discernir qué diagnóstico tiene, mejor refiérelo a alguien que le pueda realizar una evaluación, porque así es más fácil trabajar sobre un diagnóstico y no empezar a tantear como de yo creo que esto, que es lo otro, y así. Es más fácil y es un poquito más el camino que le brindas al paciente. No es confuso, sino que ya vas en un camino guiado, y entonces sabes qué adaptaciones puedes hacer referente tanto con el paciente como también con los cuidadores o tutores que tienen a cargo al niño, ¿no? Entonces, después de esto de poner los datos generales, por consiguiente, hay que hacer una redacción sobre qué estás visualizando, qué viste desde el primer inicio,
lo que te llamó la atención, inclusive algunas cosas que refiere la mamá. Siempre cuando querramos citar algo que dice verbaliza el paciente o que verbaliza el cuidador, hay que poner la paciente refiere que, y lo ponemos entre comillas, negritos, etcétera, como tú quieras. Y puede ser que a lo mejor mamá refiere, etcétera. Y podemos poner hasta una situación que nos llame la atención, que tenga que ver con algún momento de agresividad o de cuando hace berrinche, etcétera, redactar esa parte, ¿no? Porque es de suma importancia si tú vas a trabajar eso, cómo era el niño cuando llegó y cómo es después. A lo mejor sí sigue continuando después del proceso terapéutico con sus berrinches, pero en menor escala, ya del 1 al 10 podría ser como un 4, un 5, ¿no? Y bueno, ya después de esto, nosotros ponemos las áreas en las que estábamos trabajando, lo que visualizabas en estas áreas, lo que trabajaste y si visualizaste pues avances o no en estas áreas. Al final pues sí hay que hacer como un conjunto de que digamos, bueno, en general el niño se visualiza así y se recomienda continuar trabajando, a lo mejor se me ocurre con lenguaje y con su tolerancia a la frustración específicamente en tal cosa, ¿no? Y estos informes funcionan mucho propiamente, no tanto para los papás, porque pues a los papás, bueno, yo lo que hago es que constantemente cuando los veo en sesiones trato de decirles objetivos que puedan trabajar en casa, que me apoyen con eso, les brindo como tareas o estrategias que pueden empezar a aplicar en esos momentos para que todos estemos trabajando en conjunto y se puedan visualizar un poco más de estos cambios, ¿no? Pero bueno, al final también puedes agregar un poco de estrategias que tú quieras emplear, pero este informe yo considero que es más importante para los maestros, ¿no? Porque de repente a lo mejor pueden ser maestros que en el salón de clases dicen, no, pues no sé cómo trabajar esta actividad y no, yo sé que llega a terapias, pero no sé ni qué pasa, ¿no? Entonces, el tratar de tener una conexión entre todos yo creo que funciona mucho para que pues todos estemos en la sintonía, estemos trabajando en el mismo objetivo y el niño pueda empezar a tener un poco más de mejorías en estas áreas, ¿ok? Y en este caso les voy a ver el informe de psicopedagogía porque no estoy enfocada tanto en esa área, entonces en general pues no sabría cómo comentarles y no me gusta dar como información que no sé, siempre hablo de las cosas que yo sé, entonces ya les comenté mis 2 experiencias y pues bueno, espero que este videito te haya gustado, si te gusta dale like y compártelo, nos vemos en la próxima, adiós.